Bien, mis queridos, muy buenas tardes para todos. Eh, Feliz día. Vamos a comenzar esta clase pues teniendo una oración y una pequeña meditación. Querido Señor, gracias por todas las bendiciones que nos das. Permite que en el nombre de Jesús tú puedas bendecirnos y podamos eh, apreciar esta clase pues de la mejor manera y aprender lo mejor posible de lo que nos atañe pues al evangelismo y los medios de comunicación. Bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios, pues, claramente expresa en la Escritura que nosotros somos cartas leídas al mundo, escritas no con tinta, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros cada uno somos una carta pública, es decir, somos una expresión pública del amor de Cristo que las personas pueden leer en nuestra propia vida. Por eso yo te invito, mi querido teólogo, que cada uno de nosotros podamos hacer uso de nuestra imagen pública, de tal forma que podamos convertirnos en personas que podamos transmitir un mensaje con cada elemento y con cada parte de nuestra vida, con todo lo que hagamos, con nuestras expresiones, con nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, y que nuestro estilo de vida sea pues visto por aquellos que necesitan tener un contacto con la palabra de Dios. Y además de eso, sea un estilo de vida que puedan observar todos y puedan anhelar estar en la presencia de Jesús. Por lo tanto, te animo a que pues todo lo que sea concerniente a tus redes sociales puedan describir quién eres, a quién sirves, cuál es el Dios al cual obedeces y tú puedas glorificar el nombre de Dios. Todo lo que hagas, hacedlo para la gloria de Dios. Es una invitación que te hace el Señor Jesús hoy día para que tú puedas ser esa carta leída al mundo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor pues que bendiga esta clase. Querido Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que puedas bendecirnos en esta clase y podamos ser de bendición para los muchachos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, ya en Evangelismo y Medio vamos a entrar en una parte importante en lo que es concerniente a la parte de los medios de comunicación y las redes sociales. Vamos a trabajar lo que es las redes sociales y vamos a abordar varios aspectos importantes de las redes sociales. Número uno, para nosotros tener, y esto es una regla clásica y básica del asunto de las redes sociales, y es que nosotros tenemos que, para abrir nuestras redes sociales, tenemos la recomendación más importante es que lo hagamos a través y colocando nuestro nombre personal. Es decir, que nosotros seamos una expresión clara, visible, legible, donde podamos crear una marca, crear un nombre. Los expertos en este asunto, pues, hablan de que la mejor forma de crear una marca es mantener tu propio nombre en las redes sociales. Así que cuando abras tu Instagram, tu Twitter, tu Facebook, instala una marca y esa marca pues no es más que tú mismo, que tu misma persona. Los expertos atañen que cuando las personas ven un nombre, puede establecer una marca y esa marca pues puede trascender a muchísimo. Vemos personas como Carolina Herrera, por ejemplo, pues estableció su marca con su nombre y es famosa mundialmente. Pues ejemplos un poco más contemporáneos, como las Kardashian, por ejemplo, quien no conoce pues esas señoras, nunca he visto un video de ellas, ni un tweet de ella, etcétera. No es parte de mi contexto de consumo de las redes sociales, pero es mundialmente famosa y usó su nombre. Entonces, nosotros los cristianos también tenemos que utilizar nuestro nombre para colocarlo en las redes sociales. Es vital. Así que una de las cosas que vamos a evaluar en sus eh, actualizaciones de redes sociales o las redes sociales que les mandamos a abrir, que es el Twitter y el Instagram, vamos a estar pendientes de que usen su propio nombre. Otra tarea de las redes sociales importante, y lo vamos a ir viendo en estas clases, es que necesitamos abrir un blog pues que tenga que ver con su nombre. Y pues lo vamos a trabajar con la página de Jindo. Jindo pues ofrece un blog gratuito, es muy bueno, muy interactivo,
y pues se pueden publicar cosas muy interesantes allí. También hay blogs como WordPress, también hay blogs de otro tipo, pero pues el Jimdo pues es más gratuito y el más accesible. Pues he tenido experiencias favorables con el Jimdo y pues estaremos hablando en otra entrega con respecto a este asunto. Para el día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que es los podcasts. ¿Qué es un podcast? ¿Cómo podemos nosotros utilizar los podcasts? Pues definitivamente, inicialmente los podcasts son pues una edición de un contenido, un formato de audio que las personas utilizan generalmente para transmitir una información de manera corta y precisa para dejarla atendida pues allí en las redes sociales. La creación de contenido en formatos de audio es una tendencia que a las personas se le ha adherido firmemente. Para satisfacer esta demanda, muchas empresas y organizaciones profesionales individuales han comenzado a desarrollar sus propios programas de podcast. Si ustedes notan, CNN, la BBC, el Universal, la mayoría de los medios de comunicación tienen podcast donde hablan de sus noticias y de elementos importantes. El podcast también puede incluir video, puede ser audio y video, pero normalmente es audio. Y generalmente pues los podcasts son esos contenidos que uno trabaja y lo cuelga en las redes sociales y tiene mucha aceptación. De hecho, hay una fama tremenda con el asunto de los podcasts. Hay micros que se hacen con respecto a los podcasts, de tal forma que estos podcasts se han convertido pues en una herramienta fundamental de consumo de las redes sociales, tanto en video como en audio. Por eso es clave que usted va a notar que muchos influencers utilizan en Instagram, el Twitter, el Facebook para hacer pequeños podcasts de lo que ocurre en su vida, pues el fin de semana, diariamente, etcétera. Postean este asunto en Instagram y pues la gente consume ese tipo de material. La gente pasa todo el día, es increíble, horas, 2, 3 horas de su vida diariamente consumiendo este tipo de contenido. Por eso es de vital importancia que nosotros como prestadores o portadores de este evangelio podamos generar contenido en esta dirección que sea atractivo, atrayente y que pueda pues generar tráfico en las redes sociales a través de nuestro ministerio de los podcasts. Ahora, bien importante, ese término podcast apareció en el 2004, pero su popularización se produjo años después, desde de abril del 2017 hasta el 2018. El número promedio de oyentes de podcast en Spotify aumentó del 300% en todo el mundo. Imagínense ustedes lo importante entonces de este asunto y por qué lo tomamos en cuenta y por qué lo estamos colocando en esta palestra en este momento. En Latinoamérica algunas barreras pues, son obvias para el asunto de los podcasts, como por ejemplo el acceso a la internet y otro tipo de barreras, ¿no? La tecnología, el uso de los teléfonos, pues, etc. Ahora, para hacer un podcast hay que tomar en cuenta varias cosas importantes. Número uno, uno debe tener pues un equipito básico de grabación. Es decir, debe tener un teléfono con un buen teléfono, un teléfono pues que tenga un buen audio y pues pueda grabar un buen video, o puede tener un micrófono con una acústica de grabación. Y esto pues requiere un poquito de tecnología, pero déjenme decirles que ahorita pues hay muy buenos teléfonos. Si no podemos comprarnos un micrófono para podcast porque no tenemos los recursos, pero podemos utilizar bien los recursos que ya tenemos. Pero lo primero, lo básico, puedes tener un buen micrófono para grabaciones, para elegir el modelo más adecuado. También es importante tener en cuenta la acústica donde usted vaya a grabar y debe ser un lugar donde usted pueda hacer grabaciones sin que el sonido de fondo le vaya a afectar sus grabaciones. También a la hora de entrevistar personas sí, hacer entrevistas a distancia, debe tomar en cuenta pues la calidad de grabación de los equipos que la persona tiene en su casa, en su hogar. Esto para mantener una buena calidad de audio y de video pues a la hora de hacer estas grabaciones. ¿Cuánto debe durar un podcast? ¿Cuánto debe durar este tipo de contenido en las redes? Bueno, un podcast va a depender de la frecuencia en la cual usted
va a generar su podcast. Si usted va a hacer un podcast diario y usted va a hablar diariamente de algo, de un tema en específico, es una frecuencia alta, bastante alta, lo más recomendable es que usted pues lo haga en un podcast bastante corto. Lo más recomendable es que ese podcast sea de 5 minutos máximo, si va a ser diario, porque las personas cuando consumen material audiovisual o material de audio, pues se tarda mucho menos en prestar atención a lo que usted dice, tiene que ser muy interesante. Así que si la frecuencia es alta, el podcast debe ser mucho más pequeño. Si la frecuencia es baja, es decir, si usted va a generar un podcast una vez por semana, o una vez al mes, entonces esos podcasts deben tener una duración un poco más alta. Por lo menos si es a la vez a la semana, puede ser de 15 minutos, 20 minutos. Si es una vez al mes, pues puede ser hasta media hora, y media hora ya es bastante. Es mucho tiempo para este asunto de las redes. Entonces, mientras la frecuencia es más alta, ¿verdad? La frecuencia es más alta, el podcast es más pequeño en duración. Mientras la frecuencia del podcast es mucho más larga, se tarda más en ustedes producirlo, pues la duración va a ser un poco más amplia, no más de media hora. Así que es muy importante. ¿Qué elementos debe tener usted para hacer un podcast? Bueno, número uno, un buen micrófono. Número dos, pues debe planificar el contenido que usted va a trabajar. No debe hacerlo de manera improvisada, sino que usted debe planificar cada podcast con su contenido, el material, las personas que va a entrevistar, hacer la entrevista posterior, hacer la edición. Eh, Aparte de la planificación, debe tener un pequeño programa para editar. Hay programas gratuitos en la red que usted puede utilizar para editar grabaciones de audio y de video. Así que los puede bajar, puede investigar por internet cuáles son esos que puede utilizar. Y pues déjenme decirle que hay personas que se ganan la vida haciendo podcast y colgando estos podcasts en sus redes sociales, y de tal forma pues que los pueden utilizar para muchas cosas. Así que otro elemento que debe usted tomar en cuenta, ¿verdad? Es el tema que usted va a tratar, el público a la cual usted se va a dirigir. Ese es otro importante, el público que usted va a captar. Usted va a captar un tipo de público. Dependiendo de los temas o dependiendo el público que usted quiere captar, va a ser el tema que usted va a trabajar en sus podcasts. Hay temas que son para adultos, hay temas que son para niños, hay temas que son para adolescentes. De tal forma que cada uno, dependiendo del público al cual usted vaya a trabajar, pues el tema va a ser específico porque va a llamar la atención de ese tipo de personas. Así que si usted va a querer captar a amas de casa o mujeres adultas, pues usted tiene que hablar de temas que a ellas le interesen, que le importen, como la salud, como la dieta, como hablar justamente pues de la salud de sus partes íntimas, o de la salud ginecológica, temas que puedan atraer la atención de este grupo etario, pues de este grupo de personas, que es muy importante. La forma en que se presenta tu programa es otro detalle importante. Entrevistas, seminarios, una mesa redonda, no solo algunos tipos disponibles. Si elige un formato de entrevista, esto pues cambia un poquito el formato. Si es una mesa redonda de discusión, pues eso también va a modificar tu formato. De tal forma que debes tener bien claro, ¿verdad? Cómo vas a trabajar tus temas. Otra cosa importante es el logotipo que vayas a utilizar para tus podcasts, el nombre que le vayas a colocar para hacer lo que se llaman el branding, o lo que es posicionarte en la marca, lo que quieres hacer. El nombre debe transmitir la identidad de tu podcast, debe ser fácil de pronunciar, estar disponible en las plataformas del hosting, es decir, en las plataformas de donde tú vas a colgar tus podcasts, pues todas estas cosas. Ahora, yo les voy a dejar, muchachos, un documento donde ustedes lo van a leer, van a trabajar este documento, van a hacer un informe de lectura con respecto a este documento, de tal forma que ustedes puedan empaparse bien de todos los detalles de los podcasts. La tarea que vamos a hacer, o el proyecto que vamos a hacer de esta clase para el tercer corte,
va a ser que vamos a generar una serie de podcasts, de programas para la emisora de la universidad, para la emisora pues que tenemos acá en UNAF. Así que de tal forma que usted va a generar una serie de podcasts, una serie de salud, va a depender del tema. Yo les voy a dejar este documento para que vayamos empapando de algunas cosas. Vamos a colgar otros videos con respecto a esto para que usted pueda discutirlo de tal forma que pues podamos generar estos proyectos, porque esa va a ser su nota del tercer corte. Así que pendientes, vamos a estar pendientes de esto, también de establecer el blog. Vamos a ir trabajando en esta dirección y vamos a divertirnos mucho haciendo esto. Ahorita pues con las redes sociales y con todo este tipo de cosas de la pandemia y estar, bueno, vamos a hacer uso después de todos los recursos que tengamos para generar contenido y pues colgar ese contenido y que sea útil para que muchas personas puedan conocer de Dios, puedan conocer de Cristo y puedan conocer el mensaje adventista, que es el mensaje de la verdad para este tiempo. Que Dios te bendiga y que podamos entonces estar en contacto. Si tienen alguna duda o pregunta, escriban al grupo. Allí pues vamos a estar pendientes de poderle contestar sus inquietudes y estar al tiempo pues para tener listo el proyecto. Estaremos hablando de decirles los temas que queremos que trabajen allí y pues de tal forma que podamos ponernos de acuerdo para hacer este proyecto. Que Dios les bendiga y nos vemos entonces en una próxima entrega.